vamos a hablar, la semana pasada hablábamos acerca de aceitunas o aceite, y esta semana seguimos desarrollando, vamos por la misma línea del tema, sobre la importancia de lo que es tener aceite y lo que el aceite causa en nuestra vida, que realmente lo que el aceite viene a traer sobre nosotros es nuevas fuerzas. Entonces vamos a leer la palabra en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 8 al 9, vamos a leer Nueva Biblia Viva. Sí, ahí estoy yo con los títulos de todo siempre. Nueva Biblia Viva. 2 de Corintios 12, 8 al 9. Dice la Escritura: 3 veces he pedido a Dios que me lo quiten, y las 3 veces me ha respondido: debe bastarte mi amor, mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso, de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Amén. En la versión Reina Valera 1960 dice: bástate mi gracia. Acá nos está diciendo: mi amor es todo lo que tú necesitas. Con eso habíamos cerrado la semana pasada, con esto arrancamos. Es el amor de Dios lo que nosotros necesitamos para que entendamos que en medio de los procesos y situaciones que debemos enfrentar casi que a diario, que por lo general son agrestes y contrarias a nosotros, porque vivimos en un mundo que está un poco desordenado y vacío, debemos enfrentar muchas cosas casi que a diario. Nosotros tenemos que lidiar con muchas situaciones casi que a diario, y en medio de tantas situaciones Dios dice: lo que ustedes necesitan es mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es ese amor que es gracia? ¿Qué es ese amor que se traduce en gracia de Dios? Es algo que no hemos ganado nosotros por mérito propio, es algo que Dios nos entregó simplemente sin merecerlo. Esa es la gracia de Dios. Pero aquí hay algo más, y es que el apóstol está hablando algo que es importante y que a él le duele. Me encanta que él nunca se pone a aparentar absolutamente nada diferente a lo que él es. Él es lo que es, y qué bueno es conocer gente que es lo que es y no personas que están aparentando una imagen de algo que ellos no lo son. De hecho, las redes sociales están llenas de gente que vive mostrando cosas que no existen, cosas que no son reales. Por eso hay tanto filtro, porque la mayor cantidad de cosas que nosotros vemos y que incluso consumimos son falsas, son un engaño y son una mentira. Y me encanta que el apóstol es sin filtro y dice: tengo un aguijón en mi carne, algo que es enviado por Satanás, un mensajero, pero que Dios ha permitido que esté en mi vida para que yo no me exceda en orgullo y en soberbia. Y eso me mantiene a mí entendiendo que soy carne, que aunque voy para la eternidad, sigo siendo carne, y que aunque se me ha revelado tanto de la gloria de Dios, no puedo de ninguna manera ser una persona soberbia y orgullosa. Hay un tema con el orgullo, y es que el orgullo, el que lo tiene, tal vez no lo nota. Para él es lo más normal, es su manera de vida. Nosotros conocemos gente muy orgullosa, pero el orgullo, todos los que están alrededor de aquel que posee el orgullo lo notan. No hay nada más fastidioso que una persona que es soberbia y que es orgullosa. No hay nada más aburridor. No hay nada más difícil de convivir o de tratar con una persona que tiene ese pecado, que es pecado, llamémoslo tal como lo llama la palabra, es pecado. El apóstol dice: para que yo sea guardado del pecado del orgullo, tengo algo que me pincha en mi ego, algo que le duele a mi carne, algo que me quiebra, algo que me hace estar de rodillas delante de Dios para que yo no vuelva atrás y para que no me crea más de lo que yo soy en Dios. Y ahí está la respuesta de por qué muchas cosas Dios permite que vengan a nuestra vida. Porque Dios quiere guardar nuestro corazón, y más que nosotros vivamos con todas las comodidades en esta tierra, es
que la incomodidad que estamos viviendo ahora mismo nos lleve a una comodidad eterna. Es preferible incomodarnos ahora, incomodarnos en la actualidad, en esta tierra presente, que incomodarnos toda la eternidad. Es preferible esto porque esto es leve, es momentáneo y es pasajero, así lo describe el apóstol. Es una leve y momentánea tribulación. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Y les voy a decir una cosa. La Escritura dice con respecto a las pruebas algo. Y es que nunca Dios le permite algo a alguien más allá de su fuerza. Cuando Dios le permite a alguien entrar en un desierto o pasar por una prueba, una dificultad, es porque Dios ha puesto dentro de la persona el voltaje y la fuerza necesarias para afrontar eso. Nunca, jóvenes, ustedes, Matías, bueno, hablo con los jóvenes más jóvenes, no con los jóvenes más adultos. Nunca a una persona que está estudiando en su etapa de estudio le llega el día de la prueba del examen y le pasan una hoja con preguntas de cosas que jamás se le enseñaron. Nunca. Porque esto haría nula toda prueba, ¿cierto, jóvenes? ¿No es así? Esto haría inválida la prueba. Si a ti te pasan una prueba el día de tu examen, si a ti te pasan una prueba y te preguntan cosas que tú nunca viste en tu semestre, tú estás legalizado para regresarle la prueba al maestro y decirle: te equivocaste de semestre, esta no es mi prueba. Y tal vez el maestro buscará entre su carpeta y dirá: ok, perdóname, me confundí, la prueba tuya es esta. Y te van a entregar una prueba nueva. Y la prueba que te van a entregar es la que tú estás capacitado para resolver. Que te hayas preparado o no es otra cosa, pero a ti se te capacitó con todas las herramientas necesarias, con todos los dones. Dios te proveyó de todo lo necesario para que tú puedas enfrentar la prueba. El hecho de que ahora mismo estamos pasando ciertas cosas no nos debe llevar a quejarnos, sino a entender: tengo que buscar dentro, voy a buscar dentro, porque si Dios me está permitiendo pasar por esto es porque Dios ya puso dentro de mí las herramientas necesarias para afrontar esta situación, ¿verdad? Entonces vamos a confiar en la misericordia y en la gracia de Dios. Bástate mi gracia, mi amor es lo que tú necesitas, porque mi poder justamente se perfecciona en tus debilidades. Dice en esta versión, lo dice claramente acá, dice: mi poder se manifiesta más. Hay un mayor poder, hay una mayor gloria, hay un mayor despliegue de gloria cuando hay alguien débil. Es como cuando la gente estaba en Egipto. El poder de Dios y la gloria de Dios se hizo manifiesta en el momento en que más oprimían al pueblo de Dios. Más se arreciaba la guerra contra Faraón y más se endurecía él, y más el Señor hacía su despliegue de gloria y de poder frente a los enemigos del pueblo. ¿No es así? Entonces, debemos ahora mismo aferrarnos y abrazar esta palabra, porque el escenario perfecto para que Dios muestre su poder es justamente cuando más débiles nosotros estamos. Y vamos a confiar en Dios, y vamos a confiar en su gracia y en su amor, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Isaías 40:29 en la Nueva Versión Internacional dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna fuerza ya. Lo dice la palabra. Él es el que fortalece al que se siente cansado. Y obvio nosotros nos fatigamos y nos cansamos. Todos nos cansamos. Hay una fatiga que es emocional, física, espiritual inclusive. Porque no hay ninguna vasija que empiece a dar aceite y a entregar aceite que no se vaya quedando vacía. Entonces es ahí cuando nosotros debemos entender que volvemos a nuestra única fuente, que es Dios, para que Él vuelva a depositar en nosotros toda su gracia, su amor y su gloria. Entonces dice que Él es el que da fuerzas al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Ahora, vamos a ir, porque estamos poniendo fundamento bíblico para lo que vamos a explicar ahora. Vamos a leer en Zacarías 4, 6, 7 en la traducción lenguaje actual.
Zacarías 4, 6, 7 dice así: así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Acá yo quiero que en vez de Zorobabel cambiemos este nombre por el nombre de cada uno de nosotros. Dice, este mensaje es para Janet, este mensaje es para Sara, este mensaje es para John, para Darwin. Este mensaje tiene un nombre y el nombre que tiene este mensaje es tu nombre y es mi nombre. Entonces dice, este es el mensaje, el siguiente mensaje para Zorobabel. Dice, no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo y cuando pongas la piedra principal para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría, Dios ama mucho a Jerusalén, amén y amén. Este mensaje tiene un nombre. No necesitas un ejército. Pues tú dirás, pero ¿qué tengo yo para hacer esto que tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo yo para enfrentar esto que debo enfrentar? ¿Qué tengo? Y te vas a mirar y quizás vas a encontrarte como un David frente a un Goliat, que miras y tienes tal vez una onda y un río cerca donde hay piedras y esa es la situación, que aunque las cosas se vean tan desfavorables, es el escenario perfecto para que el Dios perfecto se glorifique en nuestra debilidad. Si hay un río cerca, hay aguas de vida y Jesucristo es el agua de vida. Si hay piedras en ese río, Él es la roca, la piedra fuerte que nos sostiene. Y si estoy yo, soy su instrumento para llevar a cabo toda la obra que Él tiene planeada para mi vida. El propósito. Nosotros no vinimos aquí a nacer, a crecer y a morir. No vinimos a eso. Otros a nacer, crecer, reproducir y morir. No vinimos a eso. Ese no es el propósito de nuestra vida. El propósito de nosotros es equiparnos, adoctrinarnos, prepararnos para caminar el camino llamado Cristo a la eternidad. Pero no solamente que yo camine y lo desfile muy lindo, sino que yo sea capaz de predicarle a otros y llevarle a otros también las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pues usted y yo somos la voz de Dios, las manos de Dios. El Señor planea usar nuestra vida para llevar un mensaje de salvación a otros, así es de que no podemos enfocarnos solamente en nuestra necesidad. No podemos enfocarnos, si el apóstol se enfoca en su debilidad, se va a buscar tratamiento de medicina natural, a alternativa, a médicos graduados de Alejandría y empieza a hacer una travesía, o tal vez se encierra en su casa, oscurece todo porque la luz le fastidia en sus ojos porque se cree que era una enfermedad a nivel visual, se deprime, se amarga, se frustra y dice, no tengo lo suficiente para empezar a escribir cartas. Se cree porque no está, por los estudios que se han hecho, se cree que era una enfermedad visual que le hacía producir materia y que impedía su visión clara. Se hubiera podido aferrar a eso como una excusa para decir, no voy a escribir. Qué vergüenza pararme a predicar. Usted sabe que la gente a él lo menospreciaba cuando él se paraba a ministrar. Decían, este tipo es muy elocuente cuando escribe cartas, pero mírenlo. O sea, él tuvo que enfrentar el menosprecio de la gente. ¿Usted ha enfrentado el menosprecio? Claro, yo lo he enfrentado. Hemos tenido que enfrentar gente que se para enfrente a nosotros para menospreciarnos, para atacarnos, aún para perseguirnos, para calumniarnos. Y nos menosprecian. Y al apóstol Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, lo menospreciaron y decían, sus cartas son elocuentes y el tipo es muy inteligente cuando escribe a la distancia, pero mírenlo, hacían pompa, hacían fila para verlo y cuando él llegaba a predicar, su estatura no era la estatura que esperaban, su fisionomía no era la fisionomía de alguien tal vez como ellos se lo imaginaban a través de las cartas, era totalmente opuesto, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y él hubiera podido excusarse en eso. Y qué vergüenza, voy a tener que tener un
un recipiente con aceite y un paño o algo para estar limpiando mis ojos. Qué pena, la gente sentirá asco, sentirá. Miren, era algo que llevaba a él a donde quiera que él iba. Era la evidencia de su debilidad. Y tal vez nosotros pasamos la escritura, este verso que leímos al comienzo lo pasamos como muy rápido. Ay, sí, qué lindo el Señor. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero no nos sentamos a pensar lo que tuvo que vivir él como hombre de Dios, que amaba a Dios. Y que aún amando a Dios y amando a las ovejas, tenía que recibir de parte del pueblo un rechazo y un menosprecio tan grande. Pero eso no le amargó. Pero eso no le frustró, pero eso no le hizo cerrar las puertas ni las cortinas de su casa para esconderse y tapar sus debilidades, para disfrazarlas, para ocultarlas. Eso no lo llevó a él a apartarse de la obra de Dios. Eso no lo llevó a él a enfocarse en cómo solucionar y verse más bonito para cuando fuera lo vieran mejor. A él le importaba 5 eso, porque él entendía que era un peregrino y un extranjero. A nosotros también. No estoy diciendo que nos vamos a echar a la locha con nuestra alimentación, ni con nuestro cuidado, ni personal, ni el aseo, ni la higiene, no es eso. Pero a lo que voy yo es que lo que la gente piense y lo que el resto de la humanidad piense sobre nosotros, honestamente, sobra. Vale 5, perdón la expresión, pero no cuenta, sale sobrando, porque nosotros en realidad nos debemos a Dios. Y lo que importa es lo que el Señor dijo de mí, no lo que la gente dice de mí. Lo que importa es lo que el Señor piensa sobre mí, no lo que la humanidad entera quiera pensar de mí. Acá estamos para servirle a Dios. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y yo tengo muchas debilidades. Y ustedes, los que me conocen a mí, conocen también mis debilidades y mis procesos. No oculto nada, ni aparento nada, porque aborrezco la hipocresía. Y me molesta ese tipo de pastores que todo el tiempo quieren como mostrar algo que no son. Yo soy tan humana como ustedes, que amo a Dios como lo amo, que ustedes, no es un secreto, lo amo. Por eso mi vida entera ha sido consagrada para Él. Pero debilidades, demasiadas debilidades. Procesos, bastantes procesos. Pero nos gozamos en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, Él es fuerte. Y estamos acá porque amamos a Dios y le queremos servir. Amén. Entonces, yo puedo ser pobre, pero mi Dios no es pobre. Yo puedo estar limitado, pero mi Dios no está limitado. Yo puedo ser infértil, como el caso de Sara, pero mi Dios es un Dios fértil y fructífero. Yo puedo tener una enfermedad, pero mi Dios es Jehová Rafa. Me puede faltar algo, pero mi Señor es el que provee. O sea, con toda seguridad nos debemos gozar en nuestras debilidades, porque lo que yo no tengo, mi Dios lo tiene, y lo tiene en abundancia. En abundancia. Por eso iniciaba este tiempo: Señor, permítenos conocerte, porque si nosotros conocemos realmente a Dios, vamos a caminar con una seguridad, no orgullo, porque éramos indignos en otro tiempo y ahora somos dignos por la sangre del Cordero. Nunca se nos puede olvidar eso. No se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. No se nos puede olvidar los procesos que Dios nos ha permitido vivir. No se nos puede olvidar nada de esto. Pero necesitamos conocer a Dios, porque en la medida que lo conozcamos, aunque las cosas sean difíciles, vamos a caminar en seguridad que Dios nos ama y que lo que Él ha traído en nuestra vida, lo que Él ha permitido, tanto bueno como malo, todo, absolutamente todo está destinado por Él para bendecirnos y para levantarnos. Amén. Entonces ahora, de buena gana, como decía el apóstol, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, acá el débil tiene que decir: fuerte soy. Ahora, quiero que miremos esta escritura y ya vamos a entrar un poquito en esto. Es el Salmo 92, verso 10. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Quisiera que si alguien me regala en la Reina Valera el siguiente versículo, por favor, con voz fuerte. El 11. Mirarán mis
ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Amén. Mirarán mis ojos a mis enemigos. ¿Cómo así? Si lo que la mayor cantidad de veces queremos es huirle a los enemigos. Nos volvimos muy diplomáticos, nos volvimos hasta políticos. Evita. Hay momentos donde siempre, dejar así. Ese deje así, de verdad. Deje así. Yo les explicaba la vez pasada en el curso de teología que era en realidad poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla tiene un contexto aún más profundo que leerlo. Simplemente pongo la otra mejilla, pongo la otra y entonces te la pasas como esa de Chespirito, el que le golpeaba, le quitaba la gorra, lo peinaba y luego lo empezaba a cachetear. No se trata de eso. No es así. Poner la otra mejilla es verle la cara al enemigo. Porque yo les decía, los judíos golpeaban a los esclavos, lo hacían, o a las personas de un rango inferior para humillarlas. Es una humillación aún en Oriente golpear en la mejilla. Y nunca golpeaban la palmada de telenovela mexicana. No, eso no. Jorge Alfredo. No, espérate. Ellos golpeaban, era con el dorso, ¿se dice? ¿Sí? Con el revés. Ok, ellos golpeaban para humillar a alguien de un rango inferior con esta parte de la mano. Entonces, como son diestros, golpeaban con la diestra en esta parte del rostro. El poner la otra mejilla implicaba, ellos nunca hacían esto porque esta parte se usaba o tenía otros fines de uso, entonces nunca golpeaban con esta parte de la mano, ustedes me entienden. Entonces, para golpear en la otra mejilla tendrían que hacer esto, y eso ya era ridículo para los judíos. O sea, ellos tenían una cantidad de cosas, de costumbres. Entonces, golpeaban esta vez y si querían volver a golpear, lo que la persona rápidamente hacía era, en vez de dejarse volver a cachetear, poner la otra mejilla, y entonces el que quería humillar tenía que hacer este movimiento y era un poco ridículo, o usar la parte que no se debe usar, entonces tampoco se podía hacer, o mejor se iban a los golpes, y el irse a los golpes era decirle al esclavo, tú y yo somos iguales, estamos en igualdad y nos vamos a... Entonces ellos, por su dignidad, cuando les ponían la otra mejilla quedaban en ridículo. Hay que devolver el golpe con dignidad al enemigo, porque Satanás nos tira a golpear todo el tiempo. Anda como león rugiente, lo veíamos ayer. Él anda mirando a quién puede devorarse. Pero nosotros tenemos la capacidad y la sabiduría entregada por Dios y por su Espíritu Santo para devolver con dignidad el golpe al enemigo. Eso de deje así, no. Hay momentos, dice la Escritura, hay momentos para callar. Hay momentos para hablar. Hay momentos para abrazar. Hay momentos de reír, hay momento para todo. Solamente que nos conectemos con el Dios que es sabiduría, porque hay momentos en los que tú sí tienes que hablar y tienes que dejarte guiar por Dios para hablar. Muchas veces yo siempre he tenido como la política, hay muchas personas que han atacado el ministerio y yo siempre he sido los que saben, no dejemos así, no oremos, no respondamos, pero hay puntos donde tú ya dices, espérame acá, tengo que hablar en este punto y tú tienes que hacerlo y tienes que decir, no es así, porque Dios te guía. Y hay que devolverle el golpe al enemigo, porque a veces el que calla, o casi siempre el que calla, otorga. Y hay momentos en los cuales tú tienes que hablar con la autoridad que Dios te entregó para decir, no, espérate, hasta acá. Porque si mi Dios le puso un límite a las aguas del mar para que no invadan la tierra, el Señor me dice a mí, tú tienes que aprender a poner un límite, porque tu libertad llega hasta el punto donde no invade mi libertad. Hasta ahí llega tu libertad. Tu libertad tiene un límite. Tu libertad, es cierto, existe. Vivimos en un país libre y tú tienes libertad de expresión, pero tu libertad llega hasta el punto donde tú empiezas a oprimir mi libertad. ¿Me entiendes? Tu derecho llega, tú tienes derechos y tus derechos llegan hasta donde está el límite del derecho del otro. Tú no puedes traspasar. En aras de defender tus derechos, no puedes pisotearle los derechos a otros. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es el momento sano donde tú tienes que decir, bueno, hay un límite, hay un cerco.
que sí debemos nosotros honrar y respetar, porque si mi Señor aborrece el que le corre los límites, el que traspasa los linderos antiguos a su prójimo, yo también tengo derecho a aborrecerlo, y hay un límite. ¿Me explico? Entonces, mirando esto, debemos entender el significado de poner la otra mejilla. Dice que mirarán mis ojos sobre mis enemigos, porque el Señor mismo se encarga de poner en orden todas las cosas. Dice que no se extenderá el cetro de impiedad sobre el justo, para que las manos del justo no se extiendan a la maldad. ¿Me explico? Eso lo dice la Escritura. Entonces, nosotros debemos entender que aquí hay una guerra constante. Decía Zorobabel, no necesitas ser poderoso, no necesitas un ejército, y aunque el ejército contrincante sea muy poderoso y haga alarde y despliegue de toda su poderío y su fuerza, lo que tú necesitas a mi Espíritu Santo para poder vencer, es lo que le dice el Señor a cada uno de nosotros. No necesitas ejército, dice la Reina Valera. No es con ejército, no es con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante que cada vez que nos lancemos a hacer cualquier cosa en nuestra vida, así sea comer, debemos orar por los alimentos. Salir a hacer cualquier vuelta, salir al trabajo, debemos ir cubiertos en Dios. Porque no es por fuerza, no es por espada, es con el Espíritu de Dios. ¿Cuánto más cuando nosotros damos un primer paso o estamos caminando y avanzando en servirle a Dios? En querer conectarnos con ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es imposible hacer eso en carne. Es imposible hacer cualquier cosa en la carne. Es imposible, de verdad es imposible. Hasta las cosas más mínimas y sencillas del diario, cotidianas, se necesita el Espíritu de Dios, que sin Dios nosotros nos morimos separados de Dios. Es que la Escritura lo dice. Separados de Dios. La palabra nada nos está diciendo algo. Nada. Es nada. No te está diciendo, tú puedes tomarte un vaso de agua por sí solo y lo demás si necesitas a Dios. Tú puedes ir a un asado y comer carne sin el Espíritu Santo, pero cuando vayas a ir al médico o cuando vayas a retirar dinero del banco, sí necesitas a Dios. No, porque hemos visto el caso de gente que en medio de un asado familiar, en una celebración de Día de Madre, qué sé yo, felices todos, comiendo carne, con un pedazo de carne, se han atragantado y han perdido la vida, ¿cierto, hija? Conocimos el caso de una persona que en medio de un asado le pasó esto. Un compañero del colegio de Sara, hace años atrás. En medio de un asado. Entonces, ¿podemos excluir al Espíritu Santo de cualquier actividad? No, de ninguna actividad se puede excluir al Espíritu de Dios, porque para todo lo necesitamos a Él. Absolutamente para todo necesitamos al Espíritu de Dios que da vida. ¿Amén? Amén. Acá nosotros vemos en este salmo que dice en el verso 10, pero tú aumentarás mis fuerzas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay tanta sabiduría, Espíritu Santo, hay tanta sabiduría en la palabra. Hay tanta revelación de Dios en la Escritura. Vamos a mirar algo, porque la vez pasada hablábamos sobre los animales, y cuando Dios enseña algo y dice, préstenle atención a esto, hay cosas, decía Juan, que no se habían escrito todas las cosas que Jesús había hecho en la tierra. O sea, no estaba escrito todo, porque si se escribiera todo, los libros no cabrían en la tierra, ¿verdad? O sea que hay muchas cosas que sí se quedaron por fuera del canon bíblico. Hay cosas que no se pudieron meter en el compendio, hay cosas que no están acá incluidas. Pero, cuando hay cosas que en la Escritura están impresas y no solamente están escritas una vez, sino que se repiten muchas veces, yo tengo que prestarle atención a esto. Yo debo prestarle demasiada atención, porque si hay cosas que se quedaron por fuera, pero hay cosas que sí están dentro y se repiten, es porque son demasiado importantes. En el libro de Números, capítulo 23 y 24, hay una historia bien importante. Se habla de Balaam y se habla de Balac. Balac, el rey, contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Dios.
Y entonces lo lleva a una parte de la montaña y le dice, maldíceme a este pueblo, porque es que el pueblo de Dios, por donde quiera que pasaba, la gente tenía miedo, porque Dios iba con ellos. Dios estaba con ellos. Se empezó a hacer el rumor y la fama de que desde Egipto el Señor peleó con brazo fuerte contra el imperio de Faraón para quebrantar la opresión que tenían sobre su pueblo y liberar a los cautivos. Entonces la fama se empieza a extender, el miedo, y se sube en la cumbre de la montaña y trata de maldecir, pero dice, yo solamente voy a decir lo que Dios dice. Y se para en la montaña y empieza a tratar de maldecir el pueblo, y lo que sale de su boca es lo que Dios quiere que se diga, y lo que Dios quiere que se diga es un decreto de bendición sobre su pueblo. Entonces, maldicen ellos, Dios bendice. Miren, no se preocupen cuando alguien los maldiga. No nos preocupemos. Maldigan ellos, bendiga Dios. Si te han maldecido, si alguien te ha dicho algo feo, algo malo, tranquilo, porque esto solamente quiere decir una cosa. Maldicen ellos, Dios bendice. Maldicen ellos, Dios bendice. Si han dicho algo malo en contra tuya, si te han hecho herir o doler tu corazón, tranquilo, porque ese es el camino preciso de la bendición de Dios. Maldigan ellos, bendice Dios. Mientras más maldicen y más bronca te tienen y más rabia y más envidia te tengan a ti, más el Señor se va a lucir para bendecir tu vida. Amén. Entonces, se vaya y no puede maldecirlos. Dice, lo contraté y le voy a pagar es por maldecirlos. No puedo decir lo que usted quiere, yo solamente voy a hacer lo que Dios dice. No puedo. Porque en ese campamento, dice, en ese campo, en ese lugar, en ese pueblo, se aclama a Dios como rey. Esa es la respuesta. Tú aclamas a Dios como rey. ¿El Señor es el rey de tu vida? El Señor es el rey de tu vida, porque si tú aclamas desde lo profundo de tu corazón a Dios como rey, si en este campo se aclama a Dios como rey, aunque se paren en la más alta montaña para maldecirte a ti, no te van a poder maldecir. Asegúrate de que el Señor sea tu rey. Asegúrate de eso sí es importante. Asegúrate de que el Rey de Reyes sea tu rey, para que cuando ellos maldigan, Dios bendiga. ¿Ok? Segunda vez, va a otro punto de la montaña y le dice, por aquí no los va a encontrar a todos, hay menos de este lado, maldígamelos. Y en ese momento el tipo se despacha otra vez nuevamente en una bendición. El tipo no para de bendecir al pueblo, pero dentro de las bendiciones que él empieza a nombrar a partir de esa segunda vez me impacta que dice, el Señor, Dios de Israel, ha peleado por ellos y los ha liberado, desde Egipto los trajo y los ha liberado con la fuerza de un búfalo. Con la fuerza de un búfalo. Y vuelve y lo repite, porque vuelvo y les digo, si se repite es porque tenemos que aprender algo de esto. Vuelve y lo dice, los liberó con la fuerza de un búfalo. Mi Dios, cuando el Señor se representa a sí mismo a través de un animal, porque dice que esa fuerza de búfalo está en el pueblo de Dios, dice, y luego empieza a decir, ellos cuando estén en pelea van a devorar a sus enemigos y van a despedazarlos y los van a destruir y los van a destrozar y no van a detenerse y no van a poder parar hasta que acaben con la última gota de sangre de sus enemigos, porque tienen la fuerza de un búfalo. Eso es lo que dice. Desde Números está hablando. Esa es nuestra genética. Tal vez de nuestros antepasados heredamos esto o aquello. Ok. Pero Dios corta toda maldición generacional. Se rompe toda maldición generacional en nuestra vida. Acá se rompe. Se tiene que quebrar y se tiene que romper en nosotros las maldiciones generacionales. Se tienen que romper porque tenemos la autoridad legal, dada por el cielo, la unción de Dios para pelear contra esas cosas con la fuerza del búfalo. Porque esa genética es la que tenemos que aceptar. Ay, es que fulano se enfermó. Ay, yo también me enfermo. Ay, es que fulano se deprime, en mi familia todos se deprimen. Ay, yo también me deprimo. Es que en mi familia todos viven endeudados. Ay, yo también vivo endeudado. Espérate. Hay gente que le anda echando mano más fácil a las cosas malas que a las promesas de Dios. Le creen más a lo malo que a lo bueno. Yo les decía la vez pasada, si agarran una lata de duraznos y los abren, los vacían confiados de que hay duraznos porque la etiqueta dice duraznos o liches o lo que quiero, lo que sea.
Abren a ojo cerrado y la receta dice ponga la lata y la van vaciando porque están confiados en que el producto que tiene el contenedor está, porque la etiqueta lo dice. Pero la palabra de Dios es digna de confianza, es digna de toda confianza. Entonces, ¿por qué tenemos más fe en cosas físicas que en la palabra de Dios? Tenemos que aferrarnos a esta palabra porque la genética que hay sobre nosotros y a la que le vamos a echar mano en esta mañana es a la genética y a la fuerza del búfalo. Eso es lo que recibimos para nosotros. Usted le da acceso a lo que usted quiere. Perdónenme, pero usted le abre la puerta a lo que usted quiere abrirle la puerta. Usted decide. Acuérdese lo que le pasó al rey cuando recibió la delegación de Babilonia y se puso a abrirle mucho la puerta y a mostrarle todo el tesoro. Se puso de chistosito a mostrar todo y ustedes saben lo que pasó con él. O sea, ¿cómo terminó eso? Usted tiene la autoridad y decide a qué cosas le va a abrir la puerta en este momento, qué cosas tienen acceso a su vida. Porque debemos tomar la firme decisión en este día de abrirle la puerta solamente a la bendición de Dios y a la genética del búfalo. Es la fuerza que Dios ha decidido entregarnos independientemente a todo. Bueno, pero es que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Ok, vamos a estudiar un poquito de esto. ¿Quiénes son los búfalos? ¿Quiénes son? Yo decía, aunque él es un animal demasiado grande porque puede llegar a pesar 900 kilos, hasta 1000 kilos puede pesar en edad adulta, es un animalito, aunque gigante, es noble. Es noble, él es noble, él es fuerte, pero él es noble. Nosotros tenemos la gracia, nosotros no somos de cualquier clase de gente, o sea, nosotros no somos cualquier familia, y sí, así como dice el predicador, si te pica, ráscate. Si a alguien le duele y le retiñe esto, pues lo sentimos mucho, pero nosotros somos de la mejor familia, somos del linaje de Cristo, somos nación santa, somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para algo, ¿no? Para anunciar las virtudes, para predicarlo a Él. Pero si somos de una mejor familia, así es de que vamos a empezar a caminar diferente, estemos donde estemos, en las circunstancias como estemos. Las circunstancias no te definen, por favor, las circunstancias no nos definen a nosotros. Tenemos marcas de guerra, tenemos cicatrices de guerra, todos acá las tenemos. Pero esas cosas no nos definen a nosotros porque somos pueblo de Dios. No nos define lo difícil que hemos tenido que vivir, no nos definen las circunstancias complicadas, no nos definen las lágrimas que hemos tenido que derramar muchas veces, no nos define eso. Una cosa es circunstancia y otra cosa es posición. Mis circunstancias son muy diferentes a mi posición. Mi posición es ser familia de Dios, hijo de Dios. Entonces tengo un grado alto de dignidad. Entonces, aunque nosotros somos fuertes y somos todo eso, también somos nobles y somos humildes. Amén. Otra cosa que él tiene en su genética es que él defiende a los suyos. Ellos tienen el sentido de manada, el sentido de la unidad. Por eso les digo, dice la Escritura, no dejen de congregarse, porque en la unidad de Dios, en la unidad del cuerpo, hay mayor bendición. ¿Qué decía el Salmo 133? Dice que el aceite, la unción de Dios viene por la cabeza del sacerdote, cubre todo el cuerpo hasta llegar a sus pies. Tiene que cubrirlo. Dice que así es la unidad dentro de los hermanos. Es así que se mueve la armonía, la unidad. Y dice que solamente cuando hay unidad hay bendición. Solo cuando hay unidad hay bendición. Por eso tenemos que guardar tanto la unidad. El jueves en la oración, en el tiempo de intercesión, orábamos por la unidad. Si alguno de ustedes no puede venir presencialmente, que es lo ideal, conéctense de manera virtual. Están invitados. Marley les puede compartir en el grupo el link de oración y los conectamos para que desde casa los que no pueden por alguna circunstancia venir estén conectados en espíritu orando. Porque tenemos que defender la unidad. El poder de Dios se muestra en medio de la unidad. La unidad es demasiado importante. El búfalo. A ver, ¿por qué el Señor nos compara con el búfalo?
Porque Él nos está diciendo, ustedes tienen toda esta unción, toda esta gracia, llamado, este propósito, pero deben ser humildes y nobles, porque tienen que aprender a ser gente unida, gente que guarda el poder de la unidad, defienden a los suyos. ¿Saben qué me impacta en los búfalos? Que ellos tienen ese sentido de cuadrilla también. Cuando hay alguien débil, puede ser las crías o los ancianos o un búfalo o una búfala enfermo o débil por alguna circunstancia, dice que a él lo dejan en el centro y empiezan a rodearlo. Los más fuertes empiezan a rodearlo, tanto machos y hembras. Lo rodean para protegerlo y así se mueven en manada, no se desplazan de cualquier manera. O sea que los que van atrás van al paso de los que van en el centro, que son los débiles, y los que van adelante tienen que ir guardando, cerrando el círculo. Dice que hacen un círculo, se mueven en círculo, y en el centro van los bebés, van los enfermos, van los ancianos de la manada, los cuidan. ¿Dónde está el sentido de la unidad en medio del cuerpo de Cristo, en medio de un equipo? Se necesita aprender del búfalo. Se necesita guardar la unidad, porque nosotros somos una familia. Qué bueno es cuando uno dice, oye, por favor, ayúdame. Necesito que me ayudes a orar. Ayúdame a echar esto está muy fuerte. Este pleito, esta batalla está fuerte. Acá no estamos para aparentar nada. Es que acá dentro de la manada somos uno solo. Dentro de la manada hay unidad, hay amor, hay sinceridad y hay honestidad. Que nosotros podemos hacer esto como manada. Mira, ayúdame a echar este pleito. Necesito que me ayudes a levantar las manos. Hoy en realidad es que no aguanto, no puedo. ¿Cuántas veces hemos venido a la oración acá? Yo creo que nos ha pasado a todos. Llega uno como arrastrando los pies sin fuerzas, debilitado, y llega y uno acá en la unidad, en medio de la oración, sale uno reverdecido, fortalecido, en gozo. A veces sale uno lloviendo, se moja, se demora en llegar a la casa, ¿cierto? Como 2 horas llegando a la casa, pero en gozo, en bendición y en victoria. Cosas que nadie ve, cosas que ojos humanos y físicos no entienden, no comprenden, pero que nosotros en lo espiritual estamos arrebatando y estamos ganando, conquistando cosas que son demasiado importantes. Entonces es el sentido de la manada, que alguien viene a la oración, oren hoy por mí. La vez pasada yo Marley divide los tiempos de oración o los espacios. Yo dije, yo no oro hoy, por favor reemplácenme, oren, yo vengo a recibir también en la casa de Dios. Pero usted es la pastora. No, sí, y necesito buscar de Dios también, y a diario lo hago, pero hay momentos donde tú no estás para dirigir, sino para que otros dirijan y te ayuden a echar el pleito. Ese es el poder de la manada, ese es el poder de la unidad. Que nosotros podamos venir y abrir nuestro corazón. Miren, estoy pasando por esta situación, vamos a orar. Y que en el centro dejemos a la persona que está lidiando con algo en ese día. Y lo rodeemos, que tengamos la capacidad de rodear en amor y en oración. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que nosotros éramos como los búfalos. Entonces estamos aprendiendo del búfalo. Me impacta del búfalo que tiene un cuerno, es un solo cuerno que puede medir 1 metro. Y ese cuerno hace que él sea fuerte, lo hace para pelear con depredadores. Él tiene por sí pocos depredadores, las hienas, los leones. El hombre es un depredador también del búfalo. El hombre que es cruel. Pero imagínense que él tiene un cuerno con el cual él demuestra su fuerza y él pelea contra los depredadores, contra los agresores de la manada. Él sale a pelear y pelea desde los cuernos, porque allí radica su fuerza. Es justamente desde la cabeza, porque la mayor cantidad de guerras que nosotros tenemos que ganar es en la mente. La mente es un campo de batalla, como lo explicó sabiamente Joyce Meyer. La mente es el campo de batalla y ellos tienen esa fortaleza en su mente y desde la cabeza pelean, agarran a topetazos. Y yo me la he pasado viendo todos los videos y los documentales y me parece impactante ver cómo ellos pelean y no retroceden y pelean desde la cabeza y pelean. Claro, yo decía, Señor, mire, entendía tantas cosas porque el Señor quiere que desde la cabeza nosotros venzamos a nuestro enemigo. Pero ¿saben qué me impacta? Que muchas veces el hombre como depredador
dispara y esa fuerza que tienen muchas balas logra repeler desde los cuernos. Es increíble esto. Es una cuestión increíble, porque la cabeza está blindada para los dardos del enemigo. Por eso es que tenemos que usar el yelmo, el casco, el yelmo de la salvación, porque es la cabeza. No podemos permitir, porque Satanás está lanzando dardos para hacerse sentir menospreciado, menoscabado, derrotado, destruido. Y es acá donde los dardos del enemigo se tienen que apagar. Me encanta porque ellos pueden beber hasta en el día. Uno briega por beber 2 litros de agua y a veces es un poquito, dispendioso andar con el termo y beber los 2 litros de agua. Ellos se toman en el día 40 litros de agua. Llegan a tomar hasta 40 litros de agua. Y me impacta es que ellos no dejan al azar lo del tema del agua. Cuando buscan asentarse, mostraban en los videos cómo buscan hacer su campamento cerca a un lugar de aguas cristalinas, donde fluya el agua. Ellos buscan vivir cerca donde ellos tienen la garantía de conseguir agua. Y el Hijo de Dios, que es comparado con el búfalo, es capaz de construir su vida cerca a las corrientes de agua, porque Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior. Y Él es como ríos de agua viva. Él es el río de agua viva. De hecho, el profeta lo vio, pasó por los tobillos, llegó a la pantorrilla, a la rodilla, hasta que se tuvo que poner a cruzar a nado el río de Dios. El río que salía de la casa, de la presencia de Dios. Es necesario que, como el búfalo, nos aseguremos de tener agua cerca, agua fresca, agua de Dios en nuestra vida. Otra cosa es que ellos se la pasan la mayor parte del día, son diurnos y dedican casi 12 horas a estar comiendo. Y esto nos dice a nosotros algo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es algo que, si el Señor dice ustedes deben ser como el búfalo, tenemos que aprender en esto. Pero ¿cómo? Si yo salgo a trabajar, si estoy cocinando, si salí, si hice una vuelta. Debemos buscar la manera de que todo el día nos esté llegando alimento a nuestro espíritu. ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué es? Porque usted puede procrastinar y durar en el celular viendo, cuando usted mira un video, otro video, una receta, cómo arreglar un par de zapatos con una bolsa de basura, porque eso sale en videos, un gancho que se convierte en tendedero y yo no sé, cosas así bien chistosas. Y usted mira y la mayoría de cosas son irreales. La mayor cantidad de cosas que publica son mentiras, solamente lo hacen para que, y recetas que todo el mundo luego comenta, eso es mentira, eso quedó horrible, eso no se puede, no servía, no, pero ¿cómo así? Y la gente se queja, pero se tomaron el tiempo para ver el video, hacer el paso a paso y luego comprar los ingredientes y prepararlo. ¿Ven cómo actúa la fe en cosas? Y luego la gente sale frustrada. Pero bueno, eso en el caso de los que se lanzan a hacer la receta. Pero no nos hagamos mentiras, no nos mintamos. ¿Cuántas recetas usted mira y dice, algún día la voy a hacer? Y se ve sencillo y lo voy a hacer y empieza a guardar recetas y nunca se materializan esas recetas. Pero sí se ocupó gran parte del tiempo a mirar cómo se repara un zapato con yo no sé qué, cómo se agranda la talla de tal cosa, cómo se repara. Y mirando una cantidad de cosas que nunca vamos a hacer. Tiempo completamente tirado al traste, procrastinando y perdiendo el tiempo, y no es el momento para eso. Entonces nos alimentamos desde basura, y luego cuando tenemos que enfrentar al depredador, tenemos es basura. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones complicadas si no hemos dedicado tiempo a alimentarnos? El búfalo no deja un segundo plano su alimentación, dedica la mayor parte del día a alimentarse, porque él es consciente de que tiene que estar fuerte para defender la manada y para defender su vida. Él es consciente de que de su fuerza va a depender su estabilidad también. Una pregunta, ¿somos conscientes de eso? Entonces tenemos que hacer el firme propósito ya de estar evitando ese tipo de cosas que solo nos quitan tiempo y nos desgastan. No podemos movernos solamente por lo que se ve. Dice que nosotros debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son
eternas. Las que se ven se acaban y debemos aprender a mirar lo de arriba, lo que es eterno, porque para eso estamos acá. Entonces, él también tiene otras cualidades que de verdad me impactan bastante en cuanto a su fisionomía, en cuanto a su manera de actuar. Él dice que decían por ahí que tenía una doble tracción y yo le decía a Nicolás la vez pasada cuando estaba estudiando ese tema, yo le decía, Nico, ¿cómo no entiendo? Entonces dije, voy a preguntarle a John. Pero entonces me puse a leer más y a buscar más y a indagar más y ya entendí qué es lo que ellos llaman como doble tracción. John, porque está estudiando todo el tema de zootecnia. No llegué hasta allá porque entendí algo, y es que el búfalo, cuando se cansa, él nunca ve en la incomodidad algo en lo cual él se frustre, sino al contrario, entre más cansado está, más fuerza saca. Entre más se cansa, decían los científicos y lo decían en un video explicándolo, en Discovery decían, no se sabe cómo este animal cuando más cansado y fatigado se encuentra es cuando más logra producir fuerza. Y es lo que Dios dice, cuando más cansados estamos es cuando más Dios puede entregarnos a nosotros fuerza. Él da fuerza al cansado y Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Ahora, algo que me impacta también sobre la vida, su naturaleza o su fisionomía y sus características, es ver cómo ellos en las empinadas, cuando ellos tienen que subir con bastante peso, porque ¿cuánto peso pueden cargar ellos? ¿Cuántas toneladas pueden cargar? Ellos como 5 toneladas, como 5 veces su peso. Cuando ellos están en una pendiente y se sienten fatigados, lo que ellos hacen es arrodillarse. Se arrodillan. Y de rodillas toman fuerza. Y toman fuerza de rodillas para luego levantarse más fuertes. Y a veces cuando la pendiente es tan imposible de transitar, avanzan aún con las rodillas, pero nunca dejan de avanzar. Nunca dejan de avanzar. Si se cansan, se arrodillan y toman fuerzas y se levantan más fuertes. Y si es muy difícil y solo pueden avanzar de rodillas avanzan, pero no se quedan quietos hasta llegar arriba. Esto nos dice el Señor, Dios de verdad que nos enseñó a nosotros tanto a través de estos animales, porque cuando nos sintamos cansados ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay gente, ay no, me siento cansado, me voy de viaje, necesito ir a un spa, necesito ir de compras, necesito ir a un buen restaurante, hay gente que necesita muchas otras cosas. Y miren, entiendo yo por esta escritura que estamos buscando, y lo decía en un podcast que vi hace poco, un ex drogadicto, él decía algo que me pareció bien impactante. Fue consumidor desde los 14 años y ahora tiene 31 años, ya lleva casi una década rehabilitado, y él decía lo siguiente, es tan cobarde uno cuando consume cualquier tipo de sustancia, porque es querer generar dopamina desde afuera, algo que naturalmente el cuerpo está diseñado para generarlo desde adentro, pero uno es cobarde y es perezoso y uno es tan perezoso, tan cobarde que uno busca traerla desde afuera, la dopamina, cuando hay formas naturales de generarla. ¿Cómo? A través del ejercicio, a través de la realización por el trabajo bien hecho. Eso produce dopamina cuando tú haces algo con excelencia, algo que a ti te agrada, algo que te apasiona y tú lo haces de una manera excelente. Eso te genera a ti dopamina y lo estás generando, lo estás produciendo tú sin necesidad de buscarlo desde afuera, sin traerlo desde afuera. Decía, uno es cobarde cuando lo hace porque uno tiene tanto, y él decía algo que me impactaba, él decía, uno tiene tanto dolor adentro. Uno está tan roto adentro, tan quebrado, que uno no es capaz de buscar la sanidad interior, de sanarse desde adentro, y empieza a buscar desde afuera las herramientas para sanar algo que no se puede sanar de esa manera.
Lo que hay que sanar es el dolor. Y él decía algo que me impactaba porque decía, el tabaco es una droga que está legalizada. El alcohol es una droga dañina que está legalizada. Mata gente, daña familias, destruye hogares, destruye vidas. El alcohol, el cigarrillo y las drogas también. El tipo consumió de todo, absolutamente todo en su vida. Él decía, perdí tanto mi amor propio que me prostituí, me daba lo mismo comer o no comer, bañarme o no bañarme. Vendía mi cuerpo, me prostituía, hacía cualquier cosa, llegué a hacer lo peor. Llegué a golpear a mi mamá por robarle algo de dinero para irme al consumo. La golpeé a ella, la herí, la lastimé por quitarle el poquito de dinero que ella tenía para ir a consumir. Ya no era yo, decía el tipo. Y uno dice, ¿hasta qué punto una adicción externa para producir algo que Dios diseñó al hombre para producirlo internamente destruye la sociedad? Es increíble. Y el Señor dice, nosotros debemos tener la fuerza como la del búfalo, porque es de adentro. Entonces, si me canso, embriagaos con el Espíritu Santo y no con vino, en lo cual hay disolución. Dice, embriáguense en el Espíritu Santo. ¡Qué gozo es! ¡Qué alegría es cuando tú empiezas a hacer algo para Dios, sentirte útil en las manos de Dios! Miren, de verdad que no hay mayor placer. No hay nada. En mi vida Dios me ha permitido muchas cosas vivir. Cosas hermosas, bendiciones de Dios que, de verdad son bendiciones de Dios. Pero dentro de todas las cosas que Dios me ha permitido conocer, viajar, ver, vivir, tener, dentro de las cosas que yo puedo decir es lo más hermoso que me ha podido pasar a mí en la vida, es ser útil en las manos de Dios, servirle a Dios.